Con el borhidruro de sodio. Bueno, en este ejercicio tampoco nos piden el mecanismo, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que hacer es plantear el reactivo, plantear el producto y analizar por qué ese producto de reacción es ópticamente inactivo. Vamos a formular la galactosa. A ver, el mecanismo de todos modos en la orgánica 1 lo hemos visto. No es necesario, como digo en este caso, que formulen el mecanismo, sino más que nada poder saber o darnos cuenta cuál es el producto de esta reacción. Yo estoy formulando acá la D-galactosa en su forma de cadena abierta. La reacción con borhidruro de sodio lo que nos va a dar es un producto reducido, ¿sí? Como dice el problema, una reducción. ¿Cuál es el grupo funcional que se va a reducir de todos estos que tenemos acá? Tenemos un alcohol primario, todos esos alcoholes de los carbonos 2, 3, 4 y 5, y tenemos un aldehído, ¿sí? El grupo funcional que se va a reducir es el grupo funcional aldehído. ¿A qué se reduce el grupo funcional aldehído? A un alcohol primario. A un ¿Alcohol? alcohol, a un alcohol primario, bien, a un alcohol. Entonces, el producto de esta reacción va a ser que todos los átomos en realidad, todos los grupos funcionales de la molécula no se van a modificar, excepto el, el carbonilo, el aldehído del carbono 1, que se va a transformar en un alcohol, ¿sí? Este grupo se transforma en un alcohol. Entonces, si ustedes se fijan ahora, este es el, el alditol de la galactosa. Alditol es el nombre genérico de toda la familia de moléculas, ¿sí? No, no es el nombre específico de este. El nombre específico sería galactitol, ¿sí? Y fíjense, esta molécula, así como está formulada, tiene acá un plano de simetría. Es decir, que esta molécula, a pesar de que tiene 1, 2, 3, 4 carbonos quirales, ¿sí? 4 carbonos asimétricos, es decir, 4 carbonos que están unidos a 4 sustituyentes distintos, la molécula como un todo es una molécula aquiral. ¿Por qué es una molécula aquiral? Porque es una molécula simétrica. Tiene un plano de simetría, es decir, que la molécula tiene simetría de reflexión y por lo tanto es ópticamente inactiva, ¿sí? Que es lo que nos está diciendo el problema. ¿Por qué es ópticamente inactivo? Porque es una molécula simétrica, es decir, que tiene simetría de reflexión. Entonces, la molécula es quiral mientras contenga este grupo aldehído en el carbono 1. Cuando se reduce y se transforma en un alcohol, la molécula como un todo pasa de ser asimétrica a ser simétrica. Y ese paso de asimétrica a simétrica, de asimétrica a simétrica, hace que la molécula se transforme en ópticamente inactiva. Entonces, nosotros podríamos, por ejemplo, decir que este es el galactitol. A ver, me falta una C acá. Pero no podemos asegurar si es D o L. Tampoco podemos informar la configuración de los carbonos quirales, porque si se acuerdan de la orgánica 1, este es un compuesto meso, ¿sí? Es meso-galactitol, o la nomenclatura meso, estrictamente nosotros deberíamos utilizarla si nosotros damos el nombre sistemático de esta molécula. Esta molécula es el 1, 2, 3, 4, 5, 6,
hexano 1, 2, 3, 4, 5, 6, hexaol. Este es el nombre sistemático. Para poder decir cuál de todos los diastereoisómeros es el que nosotros tenemos representado, nosotros tenemos que aclarar, como dijimos en la clase pasada, aclarar la configuración de cada uno de los carbonos asimétricos de la molécula, ¿sí? A ver, esto tratemos de que no se genere mucha confusión. Los carbonos individualmente, el 2, el 3, el 4 y el 5, siguen siendo asimétricos. La que es simétrica como un todo, o la que es aquiral como un todo, es la molécula entera, ¿sí? El carbono 2, el 3, el 4 y el 5 siguen siendo asimétricos. El problema es que nosotros no podemos asignarle una configuración absoluta a estos carbonos. ¿Por qué? Porque podríamos decir que es 3R, por ejemplo, yo no me parece que no lo tengo resuelto acá, cuál es cada uno, pero podríamos decir, por ejemplo, que este es R, pero también va a ser S. Como la molécula tiene simetría de reflexión, no es ni R ni S en definitiva. No es en realidad que puede ser los dos, sino que no es ni R ni S. Cuando tenemos estos compuestos meso, donde no podemos asignar una configuración absoluta a los carbonos quirales, decimos que ese compuesto es meso. Es el meso hexano 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexaol. Si a ustedes les interesa esto, una de las cosas que pueden hacer es tratar de asignarle la configuración absoluta a estos carbonos. Van a ver que si le asignan a este carbono 2, por ejemplo, una configuración R, a este carbono 5 le van a asignar una configuración S. Pero si luego a la molécula la dan vuelta, la ponen de cabeza, van a ver que este carbono que habían y vuelven a hacer la asignación, van a ver que a este carbono que le habían asignado S, ahora va a ser R. O al revés, ¿sí? Pero el tema es que, como la molécula tiene, en definitiva, un plano de simetría, los carbonos quirales no tienen una configuración absoluta que nosotros podamos decir, este es R o es S, ¿sí? Sino que rotar la molécula y ponerla de cabeza, por ejemplo, nos va a dar que tienen la otra configuración. Y no es que estemos cambiando de molécula, ni que estemos rompiendo enlaces, ni que estemos cambiando la configuración de la molécula, sino que es un caso particular que se da con los compuestos meso, en el cual no podemos asignar una configuración absoluta a los carbonos quirales. Pero bueno, en definitiva es porque este carbono es igual que este carbono es igual que este por la presencia de este plano de simetría. Si tienen más dudas con esto, si quieren que tratemos de asignar las configuraciones absolutas, también lo podemos hacer, yo no tengo problema. Profe, Sí, yo tengo una duda en el siguiente inciso, que sería que la L-gulosa y la D-glucosa forman el mismo alditol. sí. Bueno, vamos a A mí me dio el resolverlo. mismo, pero dado Sí. vuelta, no sé si lo puedo dar vuelta. Sí, se puede dar vueltas, exactamente. Eso es lo que ocurre. Te va a dar el mismo, pero cuando lo des vuelta, o sea, te van a dar en principio dos que vos los mirás y decís, ah, estos son distintos. Pero si lo girás 180 grados, la proyección de Fisher en el plano de la hoja, ¿sí? Y lo pones, como digo, de cabeza, te da el mismo. Y en realidad son iguales. De la reducción de la L-gulosa, si vos la reducís con, con el borhidruro de sodio, te da el L-gulitol. ¿Sí? Si vos partís de la D-glucosa, te va a dar el D-glucitol. El tema es que si alguno de estos dos, al L-gulitol o al D-glucitol, vos lo das vuelta, es decir, lo pones de cabeza, girás la proyección de Fisher 180 grados en el plano de la representación, te dan que son iguales entre ellos.
Y en realidad uno podría decir cómo puede ser que sean iguales si incluso uno es L y el otro es D. El problema del sistema L y el sistema D es que, a ver, vamos a representar la L-gulosa. Vamos a tomarnos unos minutos y lo representamos todo así, así les queda resuelto más claro. Vamos a representar la L-gulosa. Es una hexosa que pertenece a la serie enantiomérica L, por lo tanto, tiene acá el OH a la izquierda en esta proyección de Fisher. Son tantos OH e hidrógenos que si yo llego a equivocarme en alguno, díganme, así después no arrastro el error, ¿sí? Esta es la L-gulosa. Si yo lo reduzco con, por ejemplo, borhidruro de sodio, lo que voy a obtener es, obviamente, el producto reducido. El carbono 1 se transforma de un aldehído a un alcohol, y luego los otros carbonos de la molécula no se modifican. El problema de nombrar, si esta es la L-gulosa, el problema de nombrar a esto como L-gulitol es el siguiente. ¿Qué condición necesitábamos nosotros tener en la proyección de Fisher para decir que este es el carbono que nos va a decir si la molécula es L o es D? Nosotros teníamos que tomar el carbono asimétrico más alejado del carbono más oxidado. Tomamos el carbono más oxidado como el que tiene el aldehído, y el carbono asimétrico más alejado es el 5. Entonces, nos fijamos cuál es la configuración del carbono 5, y como tiene el OH a la izquierda, decimos que entonces es una molécula L. El problema acá, si nosotros decimos que esto es L-gulitol, estamos observando este carbono, ¿sí? Y tiene también el OH a la izquierda. El problema es que al hacer la reducción perdimos esta referencia. Ya no tenemos más un carbono más oxidado, de tal manera de tomar a este carbono como el que nos va a decir si la molécula es L o es D. Porque fíjense, tenemos en el carbono 1 un alcohol primario y en el carbono 6 un alcohol primario. Perdimos la referencia. Si nosotros giramos esta molécula, ¿qué obtendríamos? Si la rotamos 180 grados en el plano de la representación, que es algo que se puede hacer con las proyecciones de Fisher y no perdemos la configuración de los carbonos quirales. Este carbono 1 va a estar ahora acá abajo. Este carbono 6 va a estar ahora acá arriba. ¿Y qué ocurre con el resto de los grupos de la molécula? Este OH que está a la izquierda va a estar acá arriba a la derecha. Este OH que estaba a la derecha va a estar acá a la izquierda. Este OH que está acá a la izquierda va a estar acá a la derecha. Este OH que está acá a la izquierda va a estar acá a la derecha. Entonces, esta molécula y esta molécula son la misma, son iguales, ¿sí? No hemos cambiado la configuración de ninguno de los carbonos quirales. Y bueno, si ustedes se fijan ahora, podríamos intentar asignar la configuración, en realidad, la serie enantiomérica, utilizando este carbono, que es el que está más lejos del que está arriba. Pero el que está arriba, como les digo, ya no es más un aldehído. Perdimos la referencia de cuál es el carbono más oxidado. Y entonces ahora, esta molécula nosotros diríamos que es D. ¿De qué? ¿De gulitol? No. ¿Por qué? Porque esta molécula es la que nosotros obtendríamos si reducimos a la D-glucosa. Esta es la D-glucosa. Entonces, este sería el D-glucitol. ¿Están mal estos nombres? Son iguales. Son dos nombres distintos que nombran a la misma molécula.
¿Qué aprendemos nosotros de todo esto? Primero, que el sistema D y L es muy imperfecto, por eso fue reemplazado por el sistema R y S. Y además, lo que nos tiene que quedar en claro acá es que el sistema D y L, si nosotros tenemos solamente alcoholes en la molécula, es decir, que no tenemos un carbono que tenga un grupo funcional distinto a los alcoholes, como por ejemplo puede ser un aldehído o en el caso de las cetosas, una cetona, el sistema D y L en realidad no se puede aplicar. Porque fíjense que cuando nosotros perdemos esta referencia, la molécula puede ser L o puede ser D. Puede ser cualquiera de las dos cosas. ¿Sí? Entonces, si nosotros al producto de reducción de la L-glucosa lo llamamos D-glucitol, es correcto. Y si a nosotros al producto de reducción de la D-glucosa lo llamamos L-gulitol, también sería correcto. ¿Sí? Pero bueno, lo que me habías dicho vos al principio es correcto. Si formulás la molécula de cabeza, te va a dar la otra. Esta misma molécula, o en realidad esta misma representación, la podemos obtener si formulamos esta molécula de cabeza. Si la formulamos al revés, a ver si me entra por acá, denme un segundo, lo vamos a hacer chiquito, espero que se vea. Si formulamos esta molécula, como dice en el libro, de cabeza, fíjense, este OH, que estaba a la izquierda acá abajo, va a pasar a la derecha acá arriba. ¿Sí? Y así con el resto. Bien, gracias, profe. De nada. Entonces, si a nosotros ahora reducimos esta molécula, que es la misma, esta de arriba y estas son iguales, reducimos este grupo, obtenemos esta molécula. Pero bueno, siempre recordando que estas dos, el L-gulitol y el D-glucitol, a pesar de que le damos nombres distintos, son iguales y no tiene mucho sentido acá utilizar el sistema L y D.